Ya ustedes me avisan por internet. A ver, empezamos desde cero. Esto ya lo hemos visto la próxima semana. Hoy solamente vamos a ver la parte final, ¿sí? Pero mm, una, un refresh, ¿no? Una repasadita a este concepto, ¿sí? Para que todo quede claro. A mí me gusta siempre empezar desde cero, desde lo más básico. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Aquí está. Esto es todo. Ahí está, lo pone bien grande. ¿Qué es la Revolución Rusa? Aquí está. Es un proceso de luchas políticas y también sociales, yo lo pongo acá, por las cuales... ¿Qué pasó acá? Repito, ¿qué fue la Revolución Rusa? Es un proceso de luchas políticas y sociales por las cuales el pueblo ruso derribó, desterró, quitó del gobierno al zar, es decir, al rey Nicolás II o Nicolai II, ¿no? De la dinastía Romanov. Y luego del gobierno provisional del burgués eh, Alexander Kerensky, luego se implanta un gobierno socialista. Repito, se implanta un gobierno socialista dirigido por eh, Vladimir Lenin, ¿no? En el año 1917. Repito, ¿qué fue la Revolución Rusa? Atención, es un proceso de luchas políticas y sociales por el cual la población rusa destierra, quita del poder al rey, al zar Nicolás II, y se implanta un gobierno provisional y luego se implanta un gobierno socialista. Y Rusia se convierte luego en la Unión Soviética. Nada más, chicos. Eso es. Eso de ahí, grábenlo, pero ya está grabado, ya se está grabando esto, pero igual, eso es ese concepto principal, chicos. Con este concepto ya entendemos toda la clase. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Es cuando los rusos se cansaron de años de rey, se rebelaron, los campesinos y la población civil y los obreros, y movidos por una ideología socialista y de Marx, llegan al poder, sacan al rey, porque están cansados del rey Nicolás II, e implantan un gobierno. Primero es liberal y luego se convierte ese gobierno en un gobierno socialista. Y con Lenin se implanta y se funda y comienza la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La famosa Unión Soviética. Nada más, la Revolución Rusa es el proceso de transformación de Rusia, del Imperio Ruso, a la Unión Soviética. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Esa es la clave para entender esta clase. Ya hemos visto las causas, hemos explicado que Rusia vivía pues 1000 años atrás en el tiempo, ¿no? Estas son fotos reales de cómo vivían los rusos. También los obreros que trabajaban 15 horas diarias, ¿no? Algunos pocos obreros que habían, y también las causas ideológicas, ¿no? La influencia de este gran filósofo alemán, ¿no? Karl Marx, que sus pensamientos y su idea y sus obras influenciaron pues al mundo entero, ¿no? Durante el siglo XX. Esas causas, ¿no? Las causas ideológicas, sociales y las políticas y económicas llevaron que Rusia inicie esta gran revolución, ¿no? La Revolución Rusa. Hay dos etapas, la etapa menchevique y la etapa bolchevique. Son nombres raros, lo sé, pero es algo sencillo. Hay dos sectores políticos en Rusia, ¿sí? Los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques son los más conservadores. Ellos quieren mantener al rey, quieren trabajar con el rey y quieren traer la inversión extranjera, quieren industrializar Rusia, ¿sí? En un comienzo los mencheviques también son socialistas. Ay, ¿qué pasó ahora? Se fue la señal un ratito, pero creo que ya volvió. Ya, ahora sí, volvemos a compartir. Espero que se haya entendido toda esa parte que he explicado. No, acá. Ya, ahora sí. Ya está, estábamos acá. A ver, para
ya saben las causas, por qué la gente se cansa y se revela, ¿no? Ya, listo. Listo, ya, estamos acá. Hay dos etapas. La etapa menchevique y la etapa bolchevique. ¿Quiénes son los mencheviques y quiénes son los bolcheviques? Son dos sectores, son dos ramas de la política en Rusia en ese momento, ¿sí? Los mencheviques son los conservadores, son los que quieren que Rusia se convierta al capitalismo, que se invierta en Rusia y progrese pues su industria, ¿no? En un comienzo los mencheviques también son socialistas, pero buscan que primero, que antes que llegue el socialismo, Rusia se tiene que industrializar. Ellos son los mencheviques, son los más conservadores, ¿sí? No quieren que muchas cosas cambien, solamente quieren hacer reformas. Del otro lado están los bolcheviques, esos sí son los más radicales, ellos quieren destruir todo lo establecido y formar una nueva sociedad. Quieren destruir la monarquía zarista, quieren implantar un gobierno socialista. ¿Quién es el líder de los mencheviques? Alexander Kerensky. ¿Quién es el líder de los mencheviques? Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿De acuerdo? Los mencheviques y los bolcheviques. Unos son conservadores y otros son radicales. Así de simple. La primera etapa, cuando se implanta esta famosa Duma, ¿no? Donde el rey dice, oye, si no hago algo, a mí me van a sacar. Forma la Duma y en la mayoría de la Duma, que es como un parlamento, es como un congreso, es como una asamblea, a esa gran mayoría de los que están en la Duma están conformados por los mencheviques. Los mencheviques son la mayoría en el parlamento ruso. Pero ¿qué pasa? En el año 1905 ocurre esta gran marcha que deja muchos muertos, ¿no? Que los soldados del zar aniquilan a muchos manifestantes que eran pues manifestantes pacíficos. Ante esto, pues se originan muchas marchas y se forma pues lo que es la famosa Duma, ¿no? ¿Qué hace Kerensky cuando llega al poder? Cuando está al mando del gobierno ruso. Como los mencheviques son la mayoría, hace una serie de medidas. ¿Cómo cuáles? Eh, Se mantiene Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Hace una serie de medidas liberales, ¿sí? ¿Cómo cuáles? La libertad de pensamiento, ¿sí? Da licencia para que en Rusia se formen partidos políticos, sectores intelectuales, ¿no? También se da el sufragio universal, se hacen pues elecciones libres, por fin, en Rusia, ¿no? Algo que nunca se había hecho. Y se crea una nueva constitución, ¿no? Y se mantiene a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Pero estas medidas no logran eh, cambiar el panorama, ni la economía, ni la sociedad rusa. Se mantienen aún las falencias, se mantiene la pobreza, se mantiene la crisis, y se mantiene pues el gobierno de unos pocos sobre muchos, ¿no? Sumado a esto que Rusia empieza a desgastarse y empieza a tener muchas bajas en la Primera Guerra Mundial. Ante ello, en el marco de la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, entramos a la segunda etapa de la Revolución Rusa, que es la etapa bolchevique, es decir, los radicales buscan llegar al poder. ¿Quién es el líder de los bolcheviques? Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no? Este hombre que era un gran orador, un gran político, organiza a la población rusa, a los campesinos y a los obreros y les difunde las ideas de que tienen que eh, eh, rebelarse contra el gobierno de Kerensky, el gobierno de los mencheviques. Así que acá inicia la otra etapa, la etapa bolchevique, también conocida como la Revolución de Octubre, porque en octubre del 17 inicia la toma del poder de los bolcheviques al mando de este de acá, al mando de Lenin. ¿Cuál es el tipo de pensamiento? ¿Cuál es la orientación de los bolcheviques? Son radicales socialistas. Ellos buscan imponer el socialismo en Rusia. Y Lenin, pues, difunde estas ideas del marxismo, de lo que hablaba, ¿te acuerdas? Marx y Engels en sus libros sobre el capital y sobre el comunismo. Lenin lee esos libros y él difunde esas ideas a los campesinos y a los obreros. Aquí vemos pues imágenes de Lenin, ¿verdad? Inspirando a todos los campesinos y a los obreros a levantarse y a dirigir un gobierno que esté supervisado por ellos, ¿no? Lenin habla
de una dictadura del proletariado. ¿Qué cosa es el proletariado? El proletariado son los obreros, nada más. Él quiere que los obreros lleguen al poder y ellos sean los que gobiernen el país. Es algo, pues, mágico, es algo genial para los obreros, ¿no? Que alguien venga y te diga, tú vas a gobernar ahora, todos nosotros vamos a llegar al poder. Es algo sublime, ¿no? Y para campesinos obreros que estaban siendo tan explotados, era pues una oportunidad inmejorable para ellos. Con Lenin inicia una nueva tendencia, conocida como el marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque Lenin había leído los libros de Marx y él los utiliza y él los usa en su política, pero también implanta ciertos pensamientos de él. Por eso que se llama a este movimiento que surge, a esta tendencia que surge en Rusia, se llama marxismo-leninismo, ¿no? ¿Por qué? Ay, parece que otra vez se fue, ahora sí estamos. Ya nos faltaba muy poco para terminar y se corta. Ya, ahora sí, espero que ya no vuelva a haber cortes. Y ya vamos a cerrar con el tema del día de hoy que estábamos ya empezando a agarrar ritmo. A ver dónde estamos. Ya, ahora sí. Ya, entonces estamos en el año 1917. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Lenin ya llega al poder. ¿Listo? Ya, ahí estamos, ¿no? Ahí nos encontramos. Y Lenin trae nuevas ideas, ¿no? Lenin mezcla las ideas de Marx con sus ideas propias, ¿sí? Por ejemplo, Marx, ¿qué decía? Marx en sus libros decía de que la revolución socialista debe llevarse a cabo en países industrializados, donde la mayoría de su población sean obreros, como cuáles, por ejemplo, como Inglaterra o como Alemania. Marx decía que en esos países se debe llevar a cabo la revolución y debe estar liderada por los obreros. Eso decía Marx. Pero Lenin decía, no, hay que adaptar estas ideas acá a Rusia. En Rusia la mayoría no son obreros, la mayoría son campesinos. Así que Lenin dijo que también deben participar en esta revolución no solamente obreros, sino también campesinos. Lenin difundía la idea de la unión de los obreros y de los campesinos. Por eso que el símbolo del socialismo y del comunismo ruso y del símbolo de la Revolución Rusa, que luego va a ser el emblema de la Unión Soviética, va a ser el símbolo de lo que hablaba Lenin, de la hoz y el martillo, la unión de los campesinos y de los obreros. Los campesinos que trabajan con la hoz, cortando trigo en los campos, y los obreros que trabajan con el martillo en las fábricas. Ese es el símbolo de el socialismo ruso, el símbolo del marxismo-leninismo, de la unión de los obreros y de los campesinos. A ver, ¿cuáles son las medidas cuando llegan Lenin al poder? Reparte las tierras, ya quita lo que es la propiedad privada, ¿no? A los grandes dueños, nacionaliza muchas empresas, nacionaliza las industrias rusas, manda a fusilar al zar Nicolás II y a su familia porque los considera como traidores, ¿de acuerdo? Y porque intentan también fugarse. Retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial y aplica una nueva política económica, ¿no? Orientada hacia el socialismo. Y en el año 1922, Lenin instaura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La famosa URSS. Rusia era un imperio, el imperio ruso. Bajo su mando estaban muchos países, ¿no? Como Bielorrusia, como Ucrania, como Lituania, Letonia, ¿no? Muchos países, muchos pueblos. Así que Lenin decide pues difundir esas ideas del socialismo por esas regiones. Así que todos esos países pasan a ser socialistas. Por eso que ese bloque se funda bajo el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Donde Rusia era una más de esas repúblicas, ¿no? Antes de esto hay una guerra civil, ¿no? Entre los que quieren destruir o que quieren sacar de poder a Lenin, ¿no? Eh, los países
capitalistas envían a un ejército a Rusia para derrocar al gobierno de Lenin, ¿no? Y se enfrenta en una guerra civil entre el ejército blanco y el ejército rojo, ¿no? El ejército rojo es el ejército comunista y el ejército blanco es el ejército apoyado por las potencias como, capitalistas, ¿no? Como Francia e Inglaterra, ¿no? Al final vence el ejército rojo, también comandados por el gran aliado que tenía Lenin, que era León Trotsky, ¿no? Su mano derecha. Y así es donde en el año 22 se instaura el Estado soviético, ¿no? En el año 1924, fallece Lenin y asume el poder Joseph Stalin, un líder dictador con una mano de hierro. Y él aplica los famosos planes quinquenales, ¿no? Desde antes ya Lenin tenía ese plan de hacer planes cada 5 años para modernizar y para transformar Rusia, ¿no? Pero con Stalin ya los lleva a cabo. Estos planes consistían en mejorar la economía de Rusia y llevarlos hacia una industrialización. Este personaje, este líder, fue un líder pues dictatorial, ¿no? Stalin, aquí lo vemos. Fue un líder que estuvo de la mano, creció en la política con Lenin y luego él, después de su muerte, asume el poder, ¿no? De él ya vamos a hablar cuando nos toca hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque también es un personaje muy interesante. Lo importante, para cerrar, las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa? Primero, se liquida a la monarquía zarista, se termina la monarquía en Rusia. Segundo, Rusia pasa a ser un estado socialista, ¿sí? Se convierte en la primera república socialista del mundo. Antes de la Revolución Rusa, el socialismo solamente estaba en los libros, solamente se comentaba en los partidos políticos e intelectuales. Después de Lenin, ya pasa a ser una realidad, se convierte en el primer estado socialista del mundo. Y luego, la Unión Soviética se va a transformar en uno de los países más desarrollados del mundo. Va a ser una de las potencias mundiales junto con Estados Unidos. Es decir, que en menos de 40 años, después de la Revolución Rusa, Rusia va a pasar de ser un país atrasado, pobre, lleno de campesinos bajo el umbral de la pobreza, Rusia va a pasar de ser eso a ser la potencia mundial junto con Estados Unidos, le va a hacer frente a Estados Unidos y Rusia se va a convertir en el primer país del mundo que va a enviar a hombres al espacio, a seres humanos al espacio y a satélites a la órbita de la Tierra. En menos de 40 años va a pasar de ser un país subdesarrollado, menos que un país subdesarrollado, a ser la segunda potencia mundial, junto con Estados Unidos, imagínense. Este gran éxito fue una inspiración para muchos países del mundo. Las ideas comunistas y socialistas de Rusia se difundieron por muchas partes del mundo. Muchos países pobres, como los países de África y de América Latina y del sur de Asia, van a querer replicar este modelo en sus países. Y aquí empezamos pues una larga época en los cuales que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Pero en el siglo XX fue mucho más importante, ¿no? Esta gran lucha en la cual muchos países van a querer implementar esas ideas del socialismo en sus países. Acá en Latinoamérica, pues, tenemos ejemplos de sobra. Las ideas de la Revolución Rusa y del comunismo van a llegar a Latinoamérica. Perdón, van a llegar a Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Cubana, donde participa el Che Guevara y Fidel Castro, está inspirada pues en la Revolución Rusa. Toma las ideas del comunismo y lo quieren aplicar en Cuba. Acá en el Perú también nos influenció esto bastante, las ideas del comunismo y de la Revolución Rusa. En los años 80 del siglo XX, muchos grupos terroristas como el MRTA, como el Sendero Luminoso, querían implementar esas ideas de la Revolución Rusa acá en el Perú. Quieren hacer una revolución en el Perú, pero con violencia, ¿no? Y eso fue lo que se conoció como el periodo de violencia, el periodo del terrorismo. Nos influenció bastante como peruanos estas ideas. Y en Sudamérica ni qué decir, muchos países como en Chile, como en Argentina, como en Bolivia, como en Venezuela, han llegado estas ideas a calar muy, muy hondo en la población, cosa que hasta el día de hoy se mantiene, pero en el siglo XX fue mucho más fuerte, ¿no?
Y lo que te decía al empezar esta clase, nadie se imaginaba que en este año lo que pasaba en un mercado en Wuhan, China, iba a influenciar a todo el mundo. Y es algo parecido a lo que pasó aquí. Lo que pasó acá en Rusia influenció a muchos revolucionarios de todo el mundo. Y con ello, pues nació una nueva época en historia, ¿no? Donde muchos países pobres querían imitar a este modelo marxista-leninista. Curioso que Marx dijera y pensara que a los países desarrollados van a ser los países que más les va a influenciar estas ideas, como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra. Marx creía que a esos países iba a llegar primero el comunismo. Se equivocó porque a los países que más llegó fue a los países pobres, ¿no? A los países de África, de América Latina, de Rusia, que en ese momento era un país pobre. Pero bueno, ahora les dejo turno para ustedes, para que participen. No sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 10 minutos, un poco menos. A ver, chicos, ¿hay preguntas? Sería bueno también comentar lo que pasó en Chile hace poco, que también tiene un poco de tendencias se comenta, ¿no? Entre el comunismo, el socialismo, ¿no? Y el capitalismo. O sea, desde la Revolución Rusa fue como un- una chispa que prendió una gran llama que hasta el día de hoy se sigue corriendo. Pero en el siglo XX fue mucho más fuerte. Ahora ya estamos en los rezagos de eso. Rusia va a pasar de ser un país subdesarrollado a la segunda potencia mundial junto con Estados Unidos. No, no es ni la segunda ni la primera, son las dos potencias mundiales durante todo el siglo XX, la Unión Soviética y Estados Unidos. Van a estar así, eh, a, a- 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 a la, a la par, ¿no? De la mano. Y bueno, estas ideas, esta influencia va a llegar mucho a América Latina, a África, acá en el Perú lo vamos a vivir muy fuertemente con, con el terrorismo. En Cuba va a ser la Revolución Cubana. En Chile está el presidente Allende, que era un presidente socialista. Le van a hacer un golpe de Estado, entra el presidente Pinochet, que va a ser una constitución que va a perdurar hasta hace unos días en Chile, perduró esa constitución orientada al neoliberalismo, al apoyo a Estados Unidos, ¿no? Al comercio. Se va a terminar esa constitución con el plebiscito que se hizo hace unos días en Chile, ¿no? En Argentina va a haber una dictadura muy fuerte con el presidente Videla, ¿no? Que va a buscar y a exterminar a muchos supuestos izquierdistas, ¿no? O lo van a llamar terroristas en Argentina. América Latina sabe lo que es esto. América Latina ha vivido muy fuertemente esta influencia de la Revolución Rusa en el marco de lo que luego se va a conocer como la Guerra Fría. Ustedes saben que en ese momento en el cual competían Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio mundial, a ese periodo se conoció como la Guerra Fría y ocurrieron muchos eventos en el mundo, ¿no? En ese marco. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra, la revolución cubana, el terrorismo en el Perú, todos esos temas se van a enmarcar dentro de lo que mundialmente se conoce como la Guerra Fría. Y todo eso nace donde? Acá en la Revolución Rusa, que va a inspirar a muchos revoluciones en el mundo, ¿no? Actualmente muchos países en Sudamérica son de tendencia socialista, ¿no? Como Bolivia, hace poco Ecuador, como Venezuela, como Brasil era hasta el año 2012, no, sí, hasta el año 2014 era socialista con el presidente Lula, pero acá en América Latina sabemos muy bien lo que es esto, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Ha tenido muchos resultados diversos. Acá en el Perú ha traído resultados terribles, ¿no? Por la guerra que hubo, ¿no? El terrorismo, el periodo de violencia en el Perú, ¿no? Que fue nefasto para la población civil, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la historia del Perú. Pero bueno, todo eso nació con una pequeña chispa, ¿no? Que fue la Revolución Rusa. Chicos, no hay preguntas, ¿no? Hace unos días en Chile hicieron un plebiscito, un referéndum, para decidir si se continuaba o no con la Constitución.
La constitución de Chile que regía hasta hace unos días era una constitución dictada por un dictador, ¿no? Valga la redundancia, que era Augusto Pinochet. Ese dictador redactó una nueva constitución para Chile, que fue influenciada por una corriente económica apoyada por Estados Unidos, ¿no? Una corriente económica que apoyaba el libre comercio. Muchos llaman esta constitución como constitución neoliberal, ¿no? Esta constitución le permitió a Chile crecer económicamente. Chile durante muchos años fue la economía más grande de Sudamérica, incluso más allá que Brasil. Claro que Brasil en números fue la economía más grande, pero Brasil todavía los índices de pobreza en Brasil eran muy altos, ¿no? En Brasil hay mucha pobreza hasta el día de hoy, ¿no? Pero es una economía muy grande, tiene empresas muy importantes. Pero en Chile la pobreza había bajado a unos niveles casi iguales al de países muy desarrollados, ¿no? Chile había sido el ejemplo de la economía para Sudamérica y para Latinoamérica, con esa constitución. La constitución que hizo otro dictador acá en el Perú, que fue la constitución del 93, que le hizo Fujimori, fue un modelo, fue una base tomada de la constitución de Chile. Es decir, nuestra constitución actual, la del año 93, es una base, no es una copia, sino toma mucho de la constitución de Chile. Eh, ¿Qué pasó? En Chile hubo un estallido social, ¿no? Reclamando ciertos derechos que se habían perdido. Ellos decían, ¿no? Que la educación tenía un precio muy alto, los impuestos eran también muy elevados, se había privatizado todo al extremo. Mucha gente estaba, pues, muy molesta con esto en Chile. Así que hicieron una gran revuelta el año pasado y este año, y finalmente se cambió la constitución. Parece que ahora la constitución va a entrar en Chile, la nueva constitución va a tener tendencia ya más orientada al socialismo. Pero eso también está en debate porque no es un socialismo real, no es ciertas cosas o van a tomar del socialismo. No creo que Chile caiga o su economía caiga de una manera terrible, ¿no? Pero nada está dicho. Se va a ver en la próxima constitución. ¿Qué pasará con la nueva constitución en el Perú? ¿En el Perú se tomarán las ideas que pasó en Chile? No, no lo sabemos aún. Pero esto de comunismo y el socialismo y el capitalismo se viene hablando desde la Revolución Rusa, que fue un síntoma, fue como te digo, ¿no? La chispa que prendió todo esto de lo que estamos hablando hasta el día de hoy. ¿Qué pasará? No lo sabemos, ¿no? Pero siempre, como les digo, la historia está en constante desarrollo, ¿no? La historia aún no se ha terminado. Sigue pasando, ¿no? En nuestro día a día. Bueno, chicos, no hay preguntas. Nos vemos el día. ¿Cuándo nos vemos? El día lunes, ¿sí? Para Historia del Perú, cuídense bastante. Nos vemos el día lunes y hasta luego.